Muy buenas noches. Aquí estamos en la clase número 10, estudiando el tema del Espíritu Santo. Por favor, vamos a orar. Gracias, Padre nuestro, por permitirnos una vez más reunirnos en el nombre de Jesucristo para estudiar acerca de la gran obra del Espíritu Santo. Te pedimos que nos des iluminación y claridad, entendimiento, y que por medio de este estudio andemos mejor, con más efectividad, guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos esto en el nombre y para la gloria de Cristo. Amén. Muy bien. Ya hemos tocado el tema de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y reconocimos que Él sí estaba muy activo en el Antiguo Testamento, en la creación, en la providencia y en ayudarle al pueblo de Dios a gobernarse. Y estaba activo también, estudiamos el tema de la circuncisión del Espíritu Santo, y por estudiar ese tema entendimos de que sin la obra regeneradora del Espíritu Santo nadie cree en Dios, nadie ama a Dios. No está bien claro el tema en el Antiguo Testamento, pero ahí está. Y por supuesto es sumamente claro el mismo tema en el Nuevo Testamento, y vamos a profundizarnos un poquito en esta clase acerca de la gran diferencia. Pero la palabra que me gusta más, que me ayuda a mí a entender la diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento comparado a su obra en el Nuevo después del día de Pentecostés, esta palabra capacidad. Capacidad. Sin duda, podemos decir que la capacidad de la obra del Espíritu Santo es sumamente más grande, más amplia, más efectiva, más poderosa, y hace mucho más. Lo que Él empezó a hacer en el Antiguo Testamento, específicamente con los profetas, con los reyes, lo hace con todo el mundo, con cada creyente en el Nuevo Testamento o después del día de Pentecostés. Y lo que entendimos de la presencia de Jesucristo o de su Espíritu con el pueblo de Dios, eso llega a ser mucho más claro, más íntimo en el Nuevo Testamento después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Entonces la diferencia es muy significativa, nos hace más efectivos, nos da más confianza, más valentía, más seguridad. Y también el pueblo de Dios en sí es sumamente más poderoso. Tiene más denuedo, más valentía y se extiende con mucha más efectividad el reino de Dios universalmente a todas partes del mundo. Porque Cristo ya cumplió su obra redentora, ya murió en la cruz, ya resucitó y ascendió y recibió como premio de su Padre el don del Espíritu Santo, otra faceta, otra capacidad. En un sentido mucho más amplio, recibió al Espíritu Santo y los dones. Y de inmediato, ¿qué hizo con este premio? Se lo dio a la iglesia. Entonces, y la iglesia se llenó por el Espíritu Santo, se llenó con más de las gracias, de todas las gracias animadoras, poderosas, efectivas del Espíritu Santo, y también dones. En el Antiguo Testamento, algunos eran capaces, reyes y profetas. Ahora todos somos capaces. ¿Capaces de qué? Capaces de cumplir con el ministerio que el Espíritu Santo nos ha dado. Y vamos a profundizarnos en eso. Todos tenemos un don, todos tenemos un ministerio, todos podemos tener la llenura del Espíritu Santo. En comparación al Antiguo Testamento, solo los que ocupaban estos oficios de profeta, rey, sacerdote. Pero ahora todo el mundo tiene esta plenitud del Espíritu Santo. La iglesia se llena
con la presencia de Cristo por su Espíritu. Y por eso Cristo dijo que es mejor que vaya. Porque mi Espíritu va a llenar el cuerpo de Cristo. Mi presencia se manifestará más evidente, más poderosa, más efectiva. Y todo el mundo va a servir con más efectividad. Por la presencia, por la llenura, por la venida, por la morada del Espíritu Santo, representando al Padre y al Hijo, morando en la iglesia. ¿Okay? Es un resumen, un poco largo, pero es un resumen de lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ok? ¿Listos? Perfecto. Muy bien, aquí estamos en página 86. Ok, Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué? ¿Qué enseña este texto? Que las obras que Jesús hace, que el que cree en mí va a hacer las obras que... ¿Cómo es posible eso? Por la presencia del Espíritu Santo en Por nosotros. la presencia de Cristo mismo en espíritu, en su espíritu, en el espíritu del Señor. Sí, señora. Pero aquí se está refiriendo solamente a los apóstoles o de una forma general para todo el mundo. Muy buena pregunta. Yo creo que esta cuestión de cuáles de las obras se aplican únicamente a los apóstoles, vamos a tocar también en la clase venidera, en el lunes que viene. Porque obviamente hay cosas que todo el mundo no hace. Pero yo creo que las evidencias, en mi opinión, interpretando los textos que ustedes estudiaron la semana pasada, de primera a Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12, primera de Pedro 4, estos 4 textos que hablan, que dan un listado de los dones. Estos dones son para todo el mundo, para que cada quien haga su obra. Esto aplica a toda la iglesia. Su obra bastante efectiva, y eso se aplica a toda la iglesia, y no solo a los apóstoles. Pero en general los apóstoles podían hacer cosas que el resto de los creyentes sí no pueden hacer. Los apóstoles sí pueden recibir directamente de Jesucristo las revelaciones para poder compartírselas a la iglesia y escribir la Biblia. Los apóstoles, y vamos a tocar este tema en la clase venidera, los apóstoles tenían ciertas señales milagrosas que cada creyente en verdad no tiene, tal como resucitar a los muertos, por ejemplo, por nada más sanar, por decir, levántate. El otro texto, por favor, Verónica. Juan 16, 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Okay. Otra vez, hemos leído varias veces este texto, ¿verdad? Durante el transcurso de este curso. Porque este texto da resumen ¿de qué? De la obra del Espíritu Santo. En general, ¿cuál es su obra? En general, ¿qué hace el Espíritu Santo según este texto? Aplicar la obra de Cristo. Aplicar la obra de Cristo en nosotros, la salvación. Exactamente. Hacerme entrar, unirme a Cristo y darme todo lo que es de Cristo. ¿Okay? Su persona, intimidad con Él, sus dones, su carácter, su personalidad y sus competencias. Y más que nada, se me aplica todos los beneficios de su obra redentora. Su vida de obediencia, su muerte propiciatoria, su resurrección que me justifica, su ascensión que me lleva a la presencia del Padre, donde Él intercede por mí, y también el derramar del Espíritu Santo y los dones. Todo esto se me aplica porque el Espíritu Santo mora en mí, dándome lo de Cristo. ¿Pregunta? No. Muy bien. Voy a leer aquí abajo
Y otra vez, donde dice Arthur Pink, un teólogo que he leído por muchos años, usa la palabra capacidad para describir la obra ampliada del Espíritu Santo después de Pentecostés. Podremos decir que existe una capacidad más grande de aplicar todas las gracias, todos los beneficios, todas las influencias, motivaciones y dones de Dios. También hay una influencia universal y más inclusiva, porque antes el Espíritu Santo enfocaba más en el pueblo de Israel. Ahora su influencia es universal, es mundial. Muy bien, debo a la capacidad aumentada del ministerio del Espíritu Santo, el pueblo de Dios, tanto individualmente como colectivamente, es más poderoso, más valiente, más capacitado con dones y habilidades, más competente, más gozoso, tiene más paz y se identifica con más confianza y claridad por la obra del Espíritu Santo que me testifica que soy hijo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios en sí tiene más confianza, está más clara la identidad. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios Padre. Soy hermano unido a mi hermano mayor, Jesucristo. Soy David Morán, ¿dónde? En Cristo. ¿Cómo sé esto? Porque el Espíritu Santo testifica a mi espíritu, diciéndome, David, tú eres hijo íntimo del Padre Celestial, y me hace orar con cariño. Abba, Padre. Entonces, el pueblo en sí y los individuos y también la colectiva tenemos más confianza, más intimidad, más seguridad de lo que tenían los creyentes en el Antiguo Testamento. Pregunta. Muy bien, seguimos. Me gusta mucho este texto aquí abajo, el sueño de Moisés, Números 11, 29. Por favor, Elizabeth. Pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Ok. Y debido a la obra del Espíritu Santo de morar dentro del creyente y de revelar e iluminar a Cristo con más claridad, todos los creyentes han llegado a ser profetas. En el sentido de que todos somos competentes para enseñar. Me gusta mucho este texto, Romanos 15, versículo 14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos reposan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. En otras palabras, todos somos profetas en ese sentido. Todos tenemos la palabra, todos leemos la palabra. El Espíritu Santo también escribe la palabra en nuestro corazón. Todos podemos hablar enseñando la palabra. No necesariamente con el don de enseñanza, pero no importa. Todos predicamos, todos compartimos, todos nos animamos mutuamente compartiendo la palabra de Dios. Y por eso el sueño se cumplió, se realizó de Moisés. Todos somos profetas, enseñando la palabra. Es un gran privilegio que todos tenemos. A eso se refiere en 1 Corintios 14, donde dice que el don que hay que más anhelar es el de profetizar. Yo creo que sí, porque todos Para podemos conocer. utilizar de alguna manera este don. Todos podemos hablar la palabra de Dios. Entre este tipo de comunión en la iglesia, todos podemos hablar. ¡Qué privilegio! ¿Sabe lo que dijo Martín Lutero? Cualquier creyente en la calle, armado con la palabra de Dios, es más capaz y más poderoso que cualquier pata. Lo que dijo Martín Lutero. Porque ¿de dónde viene la autoridad? De la palabra de Dios. ¿De dónde viene el mensaje que compartimos? La palabra de Dios. Y cuando nosotros compartimos la palabra, y si estamos en lo correcto, hablando conforme a la palabra, hablamos con autoridad, simplemente porque se conforma mi palabra a la palabra. Y hablamos profetizando, compartiendo, animando a mis hermanos en Cristo
por nada más hablar la palabra de Dios. Y es un privilegio fantástico, muy animador este privilegio. Y la iglesia crece edificándose por el uso, el gran uso. Estuve compartiendo con mi hija Lía ayer acerca de esto, hablando de las más ricas experiencias en nuestras vidas. Y yo le dije de ustedes, la razón por la cual me anima tanto a este grupo es que siempre estamos hablando de la palabra. Y todo el mundo está compartiendo, animando a los demás con la palabra, y es la verdad. Y eso me anima muchísimo. Gracias. Y Pablo nos anima y dice que la palabra de Cristo more entre ustedes para que sean edificados. Exactamente. Y Pablo también compara la morada del Espíritu Santo en nosotros con la misma palabra. Entonces, para él, las dos cosas van juntas. Palabra, revelación, conocimiento personal de Cristo, Espíritu Santo. Las dos cosas son necesarias porque Cristo es una persona y la palabra nos revela esta persona. El Espíritu Santo nos comunica esta persona. Pero el contenido, características, atributos, obras de esta persona se encuentran en la palabra de Dios. Muy bien. La bendición más grande de esta capacidad ampliada del Espíritu Santo es que el cuerpo de Cristo está lleno de su gloria y presencia. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la presencia y la gloria? En el templo. En el templo, o antes en el tabernáculo. En el tabernáculo. ¿Y ahora dónde está? En el la templo, iglesia, en el y tabernáculo, el cuerpo de Cristo. Mora dentro de todos nosotros y dentro del individuo y a la vez dentro de la colectiva. Las dos cosas son correctas. La colectividad. Muchas gracias. Muy bien. Tanto el creyente individual como el cuerpo colectivo ahora son identificados como el templo al cual el Espíritu Santo ha llevado al Padre y al Hijo a morar y vivir. Textos, por favor. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14:12. Porque él mora en el cuerpo. 14:18. Sigue, por favor, Verónica. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. A ustedes. ¿Y en qué sentido está con nosotros? En su Espíritu Santo. 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Oh. Entonces, ¿quiénes viven nosotros? Padre. Padre, Hijo y Espíritu. Hijo. Entonces, la Trinidad, en la Trinidad vive en nosotros porque el Espíritu ha llevado al Padre y al Hijo. 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Yo creo que ya sabemos más o menos lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Vamos a leer aquí abajo, Hechos 2, 1 a 12. Voluntaria, por favor, para leer. Elizabeth, muy bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son los galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas,
habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Pedro, y también gracias, Juan 7, en página 87. Juan 7, 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ya entendemos que este Adviento fue algo muy especial. A pesar de que el Espíritu Santo estaba activo en providencia, en creación, en general estaba presente con el pueblo, les había dado dones a ciertas personas, profetas y reyes, pero no es nada comparado a esta experiencia, lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Dice Juan, hasta ese momento, hablando de ciertas influencias del Espíritu Santo, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entendemos, no sabemos exactamente el porqué, pero entendemos que no fue posible esta venida del Espíritu Santo hasta que Cristo había sido glorificado, hasta que Cristo había cumplido con su obra redentora, hasta que Él había ascendido al cielo y Él recibió como premio el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y de inmediato lo envió y todavía envía dones y todavía envía de su puesto al lado del Padre, envía las gracias. ¿Me entienden? Las gracias, plural. El libro de los Hechos enseña que cuando alguien está escuchando el Evangelio, desde su puesto, Cristo echa el don del arrepentimiento, echa el don del Espíritu Santo, echa de su puesto ciertos dones, el don de la fe. Está repartiendo esos dones de su puesto al lado de su Padre. Pero Él inició todo esto cuando recibió de su Padre el premio, el Espíritu Santo y los dones, y empezó de inmediato a compartir el Espíritu Santo y los dones con el pueblo de Dios. Y este gran Adviento se llama el día de Pentecostés. Ok, algunas cosas rápidamente. Hechos 1, 4 y 5, por favor, Pedro. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Muy interesante. Los discípulos estaban, bastante animados. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Había pasado 40 días con ellos y les había enseñado acerca del reino de Dios. Y estaban más o menos motivados, ¿no? Querían compartir estas noticias. Pero ¿qué les dijo Cristo? Esperen, no se muevan. Y en versículo 8, ¿qué dice? No está aquí en la página, pero en 1:8, ¿qué dice? Y recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Poder para predicar, para dar testimonio, para testificar. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y en todas las naciones. Judea. En Judea.
Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero esperen hasta que venga el poderoso. Y es muy interesante que el primer atributo que se usa aún en el Nuevo Testamento refiriéndose al Espíritu Santo es Poder. poder. ¿Por qué? Porque es poderoso. Y también en el Antiguo Testamento, también poderoso, creando, poderoso, destruyendo las fuerzas del mal en Egipto, poderoso, guiando y protegiendo al pueblo, cruzando el desierto, poderoso, poderoso para redimir, poderoso para proteger y guiar, poderoso para crear. Y aquí el pueblo necesita este mismo poder para seguir edificando la casa, para seguir construyendo la ciudad permanente, para seguir expandiendo el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Se requiere mucho poder, muchísimo poder para hacer esto. ¡Poder! Hay otra razón, porque somos muy tímidos. Pedro se había recuperado de su timidez cuando vio a Cristo resucitado, pero Pedro también puede volver a su timidez. Timoteo, un pastor que Pablo dejó en Éfeso, le escribió: Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de Cobardía. Timidez, sino espíritu de Amor. Primero no dijo Poder. Entonces, anímate, Timoteo, anímate, Pastor David, anímate, pueblo de Dios, porque ahora tienen poder del Espíritu. Entonces, tenemos que depender no de nuestras fuerzas. El apóstol Pablo dijo que Dios nos permitió sufrir tanto hasta que pensábamos que íbamos a morir. ¿Para qué? Para enseñarnos a no depender de nosotros mismos, sino del que resucita a los muertos. Entonces, necesitamos el mismo poder que resucitó a Cristo para poder utilizar nuestros dones, para poder testificar a Cristo, para poder animarnos los unos a los otros. Necesitamos este poder para poder vivir efectivamente como discípulos de Cristo, construyendo su casa, expandiendo su reino. Gracias, Pedro, por invitarnos a orar, porque sin invitar constantemente la llenura, la presencia, el poder del Espíritu Santo, somos inútiles. Pero con este poder sí podemos. Viento. Y aquí en capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Muy interesante, porque otra vez el Espíritu Santo está descrito en términos de viento. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento es lo mismo? Poder, el Espíritu Santo hará más valientes los discípulos tímidos y con fuerza derrotará cualquier resistencia al avance del reino de Dios por todo el mundo, incluyendo la habilidad engañadora de Satanás. Apocalipsis habla de la habilidad engañadora de Satanás para mantener ciegas las naciones. Pero cuando viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llena a los discípulos, y también el Espíritu Santo abre nuevos territorios, el Espíritu Santo empieza a remover las escalas de los ojos de las naciones engañadas y ciegas. Esta es la obra del Espíritu Santo, hacer ciegas. Esta es la obra del Espíritu Santo, hacer
es uno de los textos que vamos a tocar la semana entrante. Las marcas distintivas, según Corintios capítulo 12, versículo 12, distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Marcas distintivas. Entonces fue la presencia autentificada del Espíritu Santo por oír ciertas personas hablar en lenguas, para iniciar esta venida del Espíritu Santo. Significativamente, el don de lenguas habilita a una persona que nunca ha estudiado un idioma para poder predicar en dicho idioma, resultando en una rápida y poderosa expansión del reino de Dios. Al oír aquel bullicio, Pedro, lee eso por favor, Hechos 2:6. Al oír aquel bullicio, se agolpearon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Y ustedes vieron esa lista de nacionalidades que vieron el Evangelio en su propio idioma? Los apóstoles no habían conocido, no habían estudiado esos idiomas. Milagrosamente el Espíritu Santo les dio el poder, la habilidad de predicar en esas lenguas que ellos no habían conocido anteriormente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para expandir el reino rápidamente desde el primer día. Sí. ¿No sería más que ellos estaban hablando, pero las personas los escuchaban en sus lenguas, o ellos hablaron las lenguas de ellos? Dice lenguas, yo tengo entendido de que hablaban en esas lenguas, milagrosamente, sobrenaturalmente. Estaban hablando en lenguas que nunca habían estudiado. Okay. Muy bien, aquí estamos. Además, punto muy interesante, las lenguas en el día de Pentecostés invirtieron la confusión de Babel. ¿Qué significa eso? Estaban intentando hacer una edificación que llegara al cielo y sentirse poderosos y dominar la tierra. Entonces, el método que usó Dios era precisamente confundirles que cada... ¿Y por qué se ofendió tanto Dios? Porque querían ser como Él, o sea, querían por su sustituirlo. Orgullo, ¿verdad? Orgullo, sí. Pretender que pueden ser como Él. Y como juicio les dio las lenguas, ¿verdad? Para confundirlos. Pero ahora, en el día de Pentecostés, invirtieron la confusión de Babel, un juicio en contra del orgullo humano. Así hizo posible la edificación más rápida de la verdadera ciudad de Dios y la unidad de esa ciudad y de ese pueblo. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Fue una cosa sorprendida y asombrosa. Muy bien. Capítulo 2, versículo 38. Capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Okay. ¿Quiénes recibieron el don del Espíritu Santo? Cada uno que se arrepintió. ¿Y cuántos se arrepintieron después de ese sermón? Más de 3,000 personas. 3,000. Aquel día como 3,000 personas. 3,000, entonces 3,000 más 120, ¿verdad? Los 120 que ya estaban. Pero hablemos de lenguas específicas. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos juntos en el mismo lugar. Y yo creo que eso se refiere a los 120, Marcelo. Ok, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, hablando de los 120, incluyendo a los apóstoles. Entonces los que estaban orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, todos ellos empezaron a hablar en lenguas. Ok, y en Jerusalén y luego en Judea, bueno, quizás es un poco artificial este bosquejo, pero estoy siguiendo versículo 8 del capítulo 1, donde dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén recibieron
la venida, el adviento del Espíritu Santo. Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, y 45, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y hablar a Dios. Entonces, ¿quiénes hablaban en lenguas en este contexto? Los gentiles. Los gentiles, los miembros que había invitado a Cornelio. En la casa de Cornelio. Entonces ya estamos observando la expansión y, en mi opinión, el cumplimiento de la profecía en Hechos 1, versículo 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos, capítulo 8, versículos 14 y 15, habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En Éfeso, yo digo hasta los confines de la tierra, al oír esto, en Hechos 19, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En otras palabras, en cada situación, cuando la iglesia experimentó la llegada, el adviento, o en otras palabras, su propio Pentecostés, el derramar del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en Jerusalén y también en Éfeso, hablaban en lenguas, como en ese caso, señal de que había llegado el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a tomar un descanso por unos 8 minutos. Estamos en la clase 10, en la segunda mitad, estudiando la obra del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Muy bien, aquí estamos en página número 90. Y aquí, recuerden cuando usé la palabra capacidad. Es la palabra que estoy usando para diferir entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Hay una capacidad sumamente más grande de obra, de poder, de la habilidad de expandir. Y aquí yo les comparto 5 áreas en las cuales existe una capacidad mucho más grande que el Espíritu Santo ha creado en el pueblo de Dios y mientras expande el reino de Cristo hasta los confines del mundo. Número 1, mientras que en el Antiguo Testamento la regeneración era implícitamente posible solo por el Espíritu Santo, y ustedes pueden volver a estudiar las notas acerca de la circuncisión en la clase anterior del Espíritu Santo o de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que estudiamos 2 textos en Deuteronomio, en Jeremías 4, versículo 4, que dice con claridad que solo una operación del corazón puede hacer que una persona empiece a amar a Dios. Entonces, y Pablo nos enseña en Romanos 2, versículos 28 y 29, con claridad que esa operación es por el Espíritu Santo, circuncidando, cortando, purificando, limpiando el corazón para que el corazón empiece
a amar a Dios. Y eso se enseña también en el Antiguo Testamento. Y por eso mi conclusión, mi posición es que la regeneración no fue posible ni en el Antiguo Testamento, sino por la obra del Espíritu Santo. No se enseña con claridad así como se enseña en el Nuevo, pero en mi opinión así fue también. ¿Ok? Pero después del día de Pentecostés es muy claro que todos los creyentes se arrepientan y crean en el Evangelio y lo hacen solo por el Espíritu Santo. Y de inmediato el Espíritu Santo empieza a morar en los creyentes y los une a Cristo y a su cuerpo, la iglesia, y se queda en ellos y con ellos para siempre. Y aquí están los textos que enseñan eso. Y ya hemos visto muchos de estos textos. Y no es necesario volver a leerlos, pero aquí Romanos 8, 9 dice con claridad en la segunda parte, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Este texto es de mucha importancia, especialmente cuando consideramos los que dicen que es posible creer y no tener el Espíritu. No es posible ni creer sin tener el Espíritu. Hay muchos textos que hemos ya estudiado acerca de ese tema. Y este texto tan famoso que hemos citado varias veces, todos fuimos bautizados, 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. O en otras palabras, para incorporarnos en un solo cuerpo, unirnos a Cristo y a los demás que están en Cristo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y aquí dice este famoso texto, Lucas 11:13, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. En otras palabras, ¿quiénes pueden tener el Espíritu? Todos aquellos que creemos en Él. Y sí, y todos los que se lo pidan o se lo piden a Dios. Dios responde a ese tipo de fe y Él conceda, da el Espíritu Santo. Es muy interesante que estuve hablando con Ezequías, lo conoces, ¿verdad? El pastor brasilero. Y estuvimos hablando el sábado por la mañana y me estaba compartiendo un testimonio, una ilustración de una persona a quien estaba tratando de convencerle a creer en Cristo. Y esta persona tiene una mentalidad sumamente filosófica y quería hablar de la filosofía y tenía un montón de preguntas. Y para entretenerlo, o no, para llevar a cabo la conversación, Ezequías se metió en ese tipo de conversación por un ratito. Y al fin, después de un rato, le dijo, en verdad, si contestamos o no contestamos esas preguntas, este ejercicio en verdad no va a hacer que tú creas. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que presentarte ante una persona que sí sabe contestar esas preguntas. Y tienes que hacerle a esa persona todas esas preguntas. A Dios mismo. Es lo que Él quiere decir. Y wow, yo dije, wow, es lo que yo también he dicho a varias personas. Y cuando esas personas dudosas, escépticas, no creyentes, dejan de conversar con el pastor, o con Marcelo, o con Susana, o con Elizabeth, cuando dejan de hablar con los seres humanos y cuando se dirigen directamente a la persona que sí tiene respuesta y sabe iluminar la mente para que la persona entienda, todas esas personas han empezado a creer en Cristo. Todas los que lo han hecho, los que se han pedido a Dios, ayúdame por favor, no comprendo, dame tu espíritu, y siempre Dios contesta ese tipo de petición. Interesante. Jeremías 33:3 dice, pregúntame a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, Señor, gracias. Muy bien, muy bien. Ok, seguimos.
Mientras, número 2, estamos hablando, número 1 fue, sí, la gente fue regenerada, pero en el Nuevo Testamento es más obvio y también es más claro y tenemos la promesa de Jesús mismo. Bueno, si tú quieres al Espíritu Santo, pídeselo al Padre y Él se lo dará. Muy bien, qué promesa, ¿no? Hay que hablar directamente con Dios y Dios conceda este gran don del Espíritu Santo. Número 2, mientras que en el Antiguo Testamento los profetas, sacerdotes y reyes ungidos por el Espíritu Santo fueron llenados por el Espíritu Santo, dándoles poderes especiales para ejercer sus responsabilidades. Ok, ya aprendimos eso hace 2 semanas, ¿verdad? Que David el rey, que los profetas, etcétera, que Samuel, ellos tenían ciertos poderes, podían hacer ciertos milagros. Eligías también podían hacer milagros, el profeta. Pero después del día de Pentecostés, todo creyente puede ser llenado por el Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo les manda a todos los creyentes: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo. No solo profetas ni reyes, todos. Es una experiencia normativa después del día de Pentecostés que cada creyente esté lleno del Espíritu Santo. Y es un mandato también que seamos llenos del Espíritu Santo. También un creyente puede recibir una llenura adicional del Espíritu Santo, dándole el poder para cumplir cierto ministerio determinado. Por ejemplo, en Hechos 4:8, Pedro, dice Lucas, lleno, y la implicación del tiempo del verbo es que Pedro, quien acaba de ser llenado por el Espíritu Santo, les respondió y empezó a predicar. Entonces, ¿es apropiado pedirle, lléname por favor para este ministerio? ¿Es apropiado pedirle, el pastor David, pedirle a Dios en la mañana, antes de predicar, lléname por favor? Sí, es muy apropiado y necesario. Y podemos andar como el siguiente punto, llenos, porque en Hechos capítulo 6, los diáconos, primeros diáconos elegidos, se describieron como, ¿qué? Personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, esa frase implicaba que esos hombres eran hombres maduros. Entonces, cuando una persona mora en la palabra de Cristo y en comunión con Cristo y en oración y por fe obedece por morar en la palabra de Cristo, esa persona se describe como persona llena del Espíritu Santo, es decir, madura. Pero también esa persona madura puede pedirle a Dios en dicho momento, por favor, lléname por el Espíritu Santo para poder predicar, para poder trabajar en estas circunstancias sumamente dificultosas. Y viene otra llenura especial para que la persona cumpla con esa tarea especial. Y yo creo que es lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero el punto principal es que esta experiencia es para todos, no solo para reyes y profetas. Es para reyes y profetas, es para pastores, es para maestros, es para profetas, pero es para todos. Y es la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después del día de Pentecostés hay plenitud, hay llenura. La presencia de Cristo es más, presente. Es más, se manifiesta más. Y hay una llenura, una plenitud. Y es porque Cristo ya regresó en cuerpo y vino en espíritu. Y vino con el Padre también en espíritu. Y la iglesia, el pueblo, se llena y puede obrar más efectivamente. Por eso. Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios,
somos sacerdotes para... Todos somos sacerdotes. Entonces, el sueño que Moisés expresó en voz alta ya se cumplió, se realizó, ¿verdad? Todos somos sacerdotes y todos somos profetas. Y todos podemos tener la llenura para poder trabajar en obras específicas. Y no tiene que ser nada más obra de enseñanza, puede ser obra de servicio, puede ser obra de la administración, pero una persona trabaja mucho más efectivamente llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Número 3. Otra distinción, otro contraste. Y tengo 6 nada más. 3. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo apuntaba a los sufrimientos y glorias futuras de Cristo. Estoy hablando de la obra revelatoria del Espíritu Santo. La obra en que el Espíritu Santo revela a Dios o da revelaciones de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo les daba a los profetas mensajes proféticos, revelaciones específicas de Dios, y ellos recibieron esos mensajes y los predicaban, pero también algunos escribieron esos mensajes, y esa forma escrita se llama Biblia, la Biblia, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento esas profecías nada más apuntaba ¿a qué? A Cristo y a la obra futura de Cristo. Pero después del día de Pentecostés, ¿cuál es la gran diferencia? Ahora el Espíritu Santo se reveló a través de los apóstoles, y ellos también escribieron Biblia, Nuevo Testamento, pero la gran diferencia es la perspectiva, porque ahora Cristo ya cumplió su obra redentora. Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya resucitó, ascendió y ya recibió del Padre. Y ahora el Espíritu Santo, hablando a través de los apóstoles, tiene otro énfasis. Ahora el énfasis está basado en la obra redentora cumplida, consumada de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo se excita más porque ahora está aplicando esta obra ya cumplida con nosotros. Nos está dando los beneficios que ya hemos dicho varias veces. Está dando los beneficios de la vida justa, de la muerte propiciatoria, de la resurrección que nos justifica, de la ascensión en la cual Él recibió al Espíritu Santo de dones. Y ahora el Espíritu Santo está revelándonos a cada individuo por medio de la palabra, que es la revelación de Cristo. Pero el Espíritu Santo está dándonos conocimientos espirituales en lo más íntimo de nuestro ser, para que no nada más comprendamos a Cristo, conozcamos personalmente a Cristo el Padre. Entonces es mucho más significativo e íntimo esta experiencia del Espíritu Santo dándonos de la obra cumplida, consumada de Cristo. Después, dándonos testimonio, y nosotros también testificamos. El Espíritu Santo también capacita a los creyentes a testificar de la persona. Y no nada más los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora todos nosotros damos testimonio, porque el Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, Cristo sí es el Hijo de Dios, y nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios porque el Espíritu Santo se nos dice, y nosotros creemos lo que nos dice el Espíritu Santo, y nos ilumina y nos da esta revelación personal de Cristo, y por eso testificamos nosotros, así como si fuéramos profetas, hablando bajo y por medio lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí Hechos 8:4, los que se habían dispersado por la persecución predicaban la palabra por donde quiera que iban. Pero lo importante o lo significativo es que en ese texto dice que los apóstoles se quedaron y los creyentes se fueron, y los que se habían dispersado predicaban
Todos los creyentes predicaban, estableciendo iglesias en Antioquía, en Roma. Y esas personas, no nadie, esas personas que no eran profetas oficiales, que no eran apóstoles, que no eran personas asignadas, no, nada más eran personas llenas, capacitadas por el Espíritu Santo, personas a las cuales el Espíritu Santo había testificado: Cristo es el Hijo de Dios, Cristo murió por ustedes, y ellos andaban predicando en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero animarlos a ustedes, porque ustedes también deben salir de aquí llenos del Espíritu Santo predicando la palabra de Dios. ¿Okay? No es la responsabilidad del pastor, nada más. Es la gran experiencia y privilegio de todos los que hemos sido llenados por el Espíritu Santo, andar predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Es la gran diferencia. Es una experiencia normativa, es una experiencia universal, es una experiencia que todos tenemos en el cuerpo de Cristo. La llenura, la habilidad de hablar, porque el Espíritu Santo nos ha iluminado y nos ha dado la revelación de Cristo. Todos la tenemos y todos tenemos este privilegio de predicar la palabra de Dios, en ese sentido de evangelizar. Y en otros sentidos también, pero aquí los ejemplos son de la evangelización. Muy bien, número 4. Mientras que en el Antiguo Testamento los dones del Espíritu Santo distribuidos entre los israelitas parecían ser de una naturaleza física. Y gracias a este joven que aquí está por observar eso. Hace 2 semanas me dijo después de la clase que aparentemente la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía un carácter más físico y crudo. Y es cierto, porque los dones que fueron repartidos en el Antiguo Testamento, en especial en Éxodo 35, eran para personas expertas en tejedores, en habilidades, artesanos y en toda clase de labores y diseños. ¿Recuerdan ese texto que estudiamos? ¿Quiénes fueron a Habitaciones para la Humanidad? Aquí. Y recuerdan que estudiamos ese texto también allá, porque empezamos a refinar, como el Espíritu Santo refina, ¿verdad? Estuvimos ahí para refinar la casa, para pintar cositas, para limpiar acá, para poner putty acá, para refinar así como lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va refinando la creación y va refinando la nueva creación. Los regenerados, refinados por el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento se ilustraba todo eso de manera física y cruda, con dones de artesanía, por ejemplo, para poder construir el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué tipo de don se nos da? Más de naturaleza espiritual, porque ustedes estudiaron la semana pasada ese gran listado de dones, tal como predicación, amor, enseñanza, administración, liderazgo, servicio, ayuda, etcétera, etcétera. Entonces esos dones, hospitalidad, son dones de carácter más espiritual, pero no es decir que Dios no dé dones de carácter físico, pero ahora la distribución es más íntegra, es decir, de carácter físico y también espiritual. ¿Qué? ¿Cuál sería una buena explicación para la diferencia entre un don y un fruto del Espíritu? Oh, muy buena pregunta. Y yo creo que en esta clase hemos distinguido que fruto, que es, bueno, fruto, bondad, amor, dominio propio, fidelidad, paciencia, etcétera, etcétera, son características de Cristo o aspectos de la personalidad de Jesucristo. El Espíritu Santo, para darnos lo de Cristo, nos da su santidad y los atributos de su personalidad, porque la gran meta de nosotros creciendo en la santificación es llegar a
a la imagen santa de Cristo. El Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros, fruto singular, porque es la persona de Cristo que se manifiesta. Recuerdas que Pablo dijo que estoy orando y laborando para que Cristo sea formado en ustedes. Fruto, Cristo formado en nosotros. Y cuando nosotros empezamos a exhibir paciencia, bondad, piedad, amor, etcétera, etcétera, estamos demostrando de que estamos creciendo hacia la imagen de Cristo. Ok, yo distingo entre carácter y competencias o habilidades. También el Espíritu Santo no nada más nos da las características de Cristo, también nos da las habilidades de Cristo. Cristo tiene habilidades de artesano, ¿no? De belleza, o de exhortar, de animar, de amar, de servir, de administrar, de liderar. Cristo tiene esas habilidades que son dones. Don, fruto. Fruto, personalidad. Don, capacitaciones o competencias. Es lo que, en mi opinión, cómo se puede distinguir entre las dos cosas. Y todo el mundo crece en el mismo fruto. ¿Ok? Pero hay una diferencia, una diversidad de competencias o de capacitaciones, de dones. ¿Ok? ¿Se puede decir que el don es poner en práctica el fruto? Yo creo que, ok, vamos a usar bueno, porque soy un crudo deportista. Ok, vamos a poner, ok. LeBron James tiene muchas habilidades, tiene todas, en serio, tiene todas las habilidades. Y algunos jugadores tienen ciertos de sus habilidades, ¿ok? Pueden tirar de larga distancia o pueden clavar o no sé, o pueden hacer buenas pases, lo que sea. Él lo hace todo, pero de manera excelente. Son competencias, son habilidades, talentos que él ha perfeccionado, ¿ok? Pero también tiene su carácter, tiene su personalidad. Y bueno, no lo conozco, pero lo que se presenta públicamente, y yo creo que el hombre ha sido cultivado bien por sus mentores, por sus handlers, por las personas en el mercadeo, enseñándole qué decir y cómo expresar humildad y todo esto. Y por eso su apariencia pública es que es una persona humilde, una persona que siempre les da el crédito a otras personas, a sus compañeros de equipo, una persona que sabe guiar y ser líder por servir y distribuir el balón. Y sin mencionar nombres, hay personas en otros equipos que tienen algunas de esas competencias y habilidades, pero son personas egoístas, esas personas que siempre se vanglorian y esas personas que en verdad son malos líderes. Pero yo creo que no. Hay una gran... son relacionados el carácter con los dones y ojalá que el carácter influya en cómo se usan los dones, pero son cosas distintas. Una persona que puede tener mucho carácter y muy poco talento, o puede tener mucho talento y muy poco carácter. Pero el carácter debe de influir en la manera en que se desarrolla y se utiliza los dones. ¿Ok? Porque perdónenme por este ejemplo tan malo, pero yo les di anteriormente que un pastor, por ejemplo, puede exhibir talento y tener mal carácter. Es posible, lamentablemente. Y también otros en la iglesia pueden exhibir dones muy bien hechos, muy bien presentados en público, pero carácter es otra cosa. Y no debe de ser así, pero es posible que así sea, lamentablemente. Y también es posible que una persona se destaca
en su personalidad, en su carácter, y a la vez tener una medida muy, muy baja de talento. Es posible, pero no importa. Número 4. Mientras que en el Antiguo Testamento los dones del Espíritu Santo distribuidos entre los israelitas parecían ser de una naturaleza física y cruda en conformidad a su obra de creación, vemos que después del día de Pentecostés, los dones también eran de carácter más íntegro. Dios todavía da talentos en el sentido de la naturaleza física, pero las gracias espirituales son distribuidas a cada creyente, tal como el don de enseñar, predicar, animar, ayudar, liderar, administrar, etcétera, etcétera. Aquí está la lista de los textos en el Nuevo Testamento donde se encuentran las listas, donde se encuentra la lista de los dones espirituales. Número 5. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo consagraba a los líderes especiales para sus ministerios, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo consagró a los apóstoles y profetas y luego a los evangelistas, pastores y maestros, pero también consagra a cada creyente, cada uno de ustedes, para su ministerio especial. Y voy a leer nada más los primeros 2 o 3 versículos. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, aun con el mismo don, pero un mismo Señor, unidad. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno, muy importante este versículo, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien, para edificar, para animar a los demás. Muy bien. Cada uno de ustedes tiene don o más y tiene ministerio. Es cuestión de servir para poder identificar con la ayuda, el feedback, retroalimentación de los demás, para respondiendo, confirmándonos en las áreas más efectivas nuestras cuando servimos. Muy bien, aquí abajo dice en versículo 12 de Efesios 4 que responsabilidad mía, ¿cuál es? A fin de capacitar, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, no es adecuado ni suficiente nada más identificar el don. ¿Qué más? Bueno, hay cierto entrenamiento. Hay que entrenar el don. Hay que estudiar los textos bíblicos en los cuales los creyentes estaban ejerciendo esos dones. También puede leer libros. Hay libros, ¿no? Libros que describen cómo los cristianos a través de los siglos han utilizado, han usado, han desarrollado y en cuáles áreas han tenido éxito en el uso de sus dones. Y vale la pena leer otros libros en cuanto a este tipo de cómo se usan los dones. Muy bien. Y número 6, el último punto entre estos puntos principales, mientras que en el Antiguo Testamento el enfoque de la obra del Espíritu Santo en el área de la revelación fue dirigida al pueblo familia de Dios, con excepciones, Egipto, porque Israel estaba en Egipto por 430 años, y Moisés predicaba a Faraón varias veces, y varios de los egipcios también se fueron con los israelitas escapándose. Entonces Dios evangelizó a los egipcios. También cuando Daniel estuvo en Babilonia, varias personas fueron influenciadas por las buenas noticias. Nínive, ¿a quién fue? ¿Quién fue? Jonás. Jonás, predicando con ganas, con gozo, ¿no?
No. No. Un ejemplo de una persona sin carácter que Dios usó, ¿verdad? Un ejemplo que una persona con una disposición malísima, una persona deprimida, una persona que aborrecía a los asirios que Dios utilizó para evangelizarlos. No debe ser así, pero así fue la cosa, ¿no? Ok, muy bien. Pero ahora, después del día de Pentecostés, el enfoque es ¿dónde? Es universal. Es cósmico. Y el Espíritu Santo está ayudándonos a contextualizar el mensaje en todas las culturas del mundo. Y les di un ejemplo de cómo lo hizo en Antioquía. El Espíritu Santo les ayudó a no imponerles ciertas costumbres para poder animarlos más en la fe e incluirlos en la iglesia madre en Jerusalén. Muy bien. Ok, ya terminé la lección en sí, pero también quería darles una lista y pueden leer como su devocional esta noche estos textos. Pero hay muchas obras redentoras, salvíficas del Espíritu Santo que está funcionando siempre en esta era. Y no nada más voy a leer, dar vida, el Espíritu Santo da vida, obviamente, ¿no? Hemos estudiado esto hasta, bueno, detalladamente. Iluminar, nos da entendimiento, convencernos de pecado, obra del Espíritu Santo. Atraernos a Cristo, regenerarnos o hacernos nacer de nuevo, obra del Espíritu Santo. Crear fe, Él nos da fe. Nos une a Cristo, mora, vive en nosotros, nos purifica, nos asegura, nos da seguridad, confianza, valentía de nuevo, nos enseña porque su nombre es Espíritu de verdad. Y dice Juan que por tener en nosotros esta unción, no queda ninguna necesidad de que alguien nos enseñe. Bueno, no está negando la necesidad de maestro, pero está diciendo algo muy positivo. Si tenemos dentro de nosotros esta unción del Espíritu Santo, se llama Espíritu de verdad, es que este Espíritu nos está enseñando constantemente y nos está dando discernimiento de la verdad. Entonces, guiar nos guía, nos hace crecer, dar testimonio a Cristo y a nosotros, nos permite que demos testimonio, nos sella en Cristo, obra de permanencia, nos ayuda a orar y hacer muchas cosas, nos transforma viviendo por el Espíritu y nos preserva hasta el fin, hasta que Cristo venga, y produce fruto en nosotros y nos da dones para poder servir a los demás. Conclusión: al revelar a Cristo e impartir sus beneficios a los creyentes en él, la iglesia después del día de Pentecostés ha recibido la llenura del Espíritu Santo y todos los beneficios soteriológicos correspondientes, impartiéndole el carácter mismo de Cristo, o es decir, fruto, distribuyéndoles las capacidades de Cristo, es decir, dones. El Espíritu Santo comunica la plena intimidad preciosa con el Padre y con el Hijo, quienes hacen su morada, su vivienda entre su pueblo y también entre individuos. Y escribe en nuestros corazones su ley y el conocimiento de Cristo mismo. En la ausencia del cuerpo físico de Cristo, el Espíritu Santo es la presencia íntima y el representante de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo en esta era del Espíritu Santo, estamos en la era del Espíritu Santo, seguirá revelando a Cristo, dándoles a los discípulos lo de Cristo, extendiendo el reino de Cristo, el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo hasta que regrese Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza tan animadora. Llénanos por el Espíritu Santo para que crezcamos en el fruto y para que utilizamos los dones para tu gloria y para edificar tu iglesia. Ayúdanos a hacer todo esto
para nuestro beneficio y para la integridad de tu iglesia y para avanzar el reino para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias por este don.